Prepárense para una inmersión profunda en la historia política colombiana, porque hoy vamos a explorar un capítulo que podría cambiar nuestra comprensión del pasado. Así es, nos adentramos en un terreno donde las líneas entre el poder y el crimen se desdibujan y donde las consecuencias pueden ser realmente impredecibles. Empecemos por el principio. Miguel Rodríguez Orejuela, ex líder del Cartel de Cali, ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro ofreciendo revelar la verdad sobre las conexiones políticas y los crímenes de su cartel. Y aquí viene lo impactante, no pide nada a cambio. Es una jugada que ha desconcertado a muchos. Rodríguez Orejuela, de 81 años, ya está cumpliendo una condena en Estados Unidos, no busca una reducción de pena ni protección para su familia. ¿Qué lo motiva entonces? Es una pregunta clave. Su hermano Gilberto murió en prisión sin revelar nada, lo que añade otra capa de misterio a todo esto. ¿Es un acto genuino de arrepentimiento o hay algo más en juego? Para entender la magnitud de esta oferta, hay que recordar el poder que tenía el cartel de Cali en los años 80 y 90. Su influencia se extendía mucho más allá del narcotráfico, tenían tentáculos en la política, las finanzas, incluso en los medios de comunicación. Dominaban el país desde las sombras y ahora Rodríguez Orejuela está dispuesto a hablar en su carta. Menciona 6 asesinatos específicos, incluyendo el de Álvaro Gómez, Hurtado, un magnicidio que aún sigue sin resolverse. Imagínate el impacto que esto podría tener. Si Rodríguez Orejuela revela quiénes ordenaron el asesinato de Gómez Hurtado, podríamos presenciar un vuelco en la historia política de Colombia. Y no se detiene ahí. Ahí también menciona 2 secuestros de alto perfil, el de Francisco Santos, editor del Tiempo, y el de Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay. Ambos casos conmocionaron al país y generaron una enorme presión sobre el gobierno. Lo que hace esto aún más inquietante es que estos secuestros fueron atribuidos al cartel de Medellín. Si Rodríguez Orejuela tiene información sobre ellos, ¿qué significa eso? ¿Había una colaboración entre los carteles que no conocíamos? ¿O acaso está intentando desviar la atención de su propio cartel? Son preguntas que nos llevan al corazón del poder en Colombia. ¿Hasta dónde llegaba la red de corrupción? Y aquí viene otra bomba. Rodríguez Orejuela afirma tener información sobre la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, información que, según él, excede lo previsible. Esto nos lleva de vuelta al escándalo del proceso 8000, que investigó la financiación del cartel de Cali a la campaña de Samper. ¿Podría Rodríguez Orejuela tener información que implica a figuras políticas que hasta ahora se consideraban intocables? Es una posibilidad que no podemos descartar. Y esto nos lleva a otro nombre mencionado en la carta, Andrés Pastrana. Otro es presidente. Pero no es esta la primera vez que Pastrana se ve relacionado con los Rodríguez Orejuela. Los hermanos ya habían acusado a Pastrana de chantajearlos en el pasado. En una carta anterior alegaban que Pastrana los amenazó con extraditarlos si no escribían una carta falsa implicando a Samper y Horacio Serpa en la financiación de la campaña del cartel. Si mal no recuerdo, los hermanos afirmaban que Pastrana buscaba desviar la atención de su propia participación en los escándalos de corrupción de Dragacol y Chambacú. Precisamente, y lo más intrigante es que los hermanos insisten en que Serpa nunca estuvo involucrado en la financiación del cartel. Ahora con esta nueva carta dirigida a Petro, la pregunta es, ¿estará Rodríguez Orejuela buscando ajustar cuentas con Pastrana? ¿Intentará exponer su supuesto papel en la trama de corrupción? Es una hipótesis plausible, y si sus afirmaciones resultan ser ciertas, las consecuencias podrían ser devastadoras para la imagen de Pastrana y para la historia política de Colombia. Estamos hablando de un posible terremoto político. Figuras de alto nivel podrían verse implicadas, carreras políticas destruidas, narrativas históricas reescritas. Lo que es innegable es que la oferta de Rodríguez Orejuela llega en un momento crucial para Colombia. Con Gustavo Petro en la presidencia hay un renovado interés en investigar los crímenes del pasado y en luchar contra la corrupción. Petro ha prometido revelar la verdad sobre los vínculos entre el narcotráfico y la política, y la información que ofrece Rodríguez Orejuela podría ser una pieza clave en ese rompecabezas. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué busca realmente Rodríguez Orejuela con esta confesión? ¿Arrepentimiento? ¿Venganza? ¿O simplemente quiere asegurarse de que su versión de la historia sea escuchada antes de que sea demasiado tarde? Sea cual sea su motivación, lo cierto es que ha abierto una caja de Pandora. Las repercusiones de sus revelaciones podrían ser sísmicas, no solo para los implicados, sino para la sociedad colombiana en su conjunto. Y esto nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la democracia frente a la corrupción y al poder del crimen organizado. ¿Cómo podemos asegurar que la justicia prevalezca y que los responsables de estos crímenes rindan cuentas? Son preguntas difíciles pero necesarias. La carta de Rodríguez Orejuela nos recuerda que el pasado nunca está realmente muerto y que sus fantasmas pueden regresar para atormentarnos incluso décadas después. Y nos desafía a confrontar las heridas del pasado para construir un futuro más justo y transparente.
Retomemos nuestra inversión en este caso que tiene a Colombia en vilo. Habíamos dejado la conversación con la incógnita de las motivaciones detrás de la carta de Rodríguez Orejuela. Exacto. ¿Qué busca realmente al ofrecer esta información sin pedir nada a cambio? Algunos especulan que es un intento de limpiar su conciencia, una forma de redimirse ante el país por los crímenes del pasado. Esa es una posibilidad, claro, pero también hay que considerar otras hipótesis. ¿Podría estar buscando vengarse de antiguos aliados que lo traicionaron? O quizás proteger a su familia de represalias. Es un juego de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias impredecibles. Lo que es innegable es que su confesión tiene el potencial de desestabilizar el panorama político colombiano. Y no olvidemos el contexto. La oferta de Rodríguez Orejuela llega en un momento de cambio político en Colombia con Gustavo Petro en la presidencia. Hay una mayor voluntad de investigar los crímenes del pasado y de confrontar la corrupción. Petro ha prometido una política de paz total, y eso implica destapar las heridas del pasado por más dolorosas que sean. Exacto, y en ese sentido, la información que ofrece Rodríguez Orejuela podría ser una pieza clave para comprender las dinámicas del poder en Colombia, cómo el narcotráfico se infiltró en las instituciones y cómo se tejió esa red de corrupción que aún hoy sigue proyectando su sombra. Hablando de corrupción, recordemos que Rodríguez Orejuela también menciona el atentado contra el avión de Avianca en 1989, un evento que dejó más de 100 víctimas y que se atribuyó al cartel de Medellín. Un atentado que marcó un punto de inflexión en la violencia del narcotráfico en Colombia. Pero si Rodríguez Orejuela tiene información sobre este caso, ¿qué significa eso? ¿Acaso su cartel estuvo involucrado? ¿O hay algo más que desconocemos? Es un misterio que se suma a los muchos que rodean este caso y nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto de la historia que conocemos es realmente cierta? ¿Cuántas verdades han sido ocultadas o manipuladas para proteger a los poderosos? Esas son las preguntas que debemos hacernos si queremos comprender a fondo la complejidad de este caso. No se trata solo de destapar la verdad sobre los crímenes del pasado, sino de entender cómo esos crímenes moldearon la realidad que vivimos hoy. Y en esa búsqueda de la verdad, la carta de Rodríguez Orejuela nos presenta un desafío. ¿Cómo separar la realidad de la ficción en el relato de un hombre que ha dedicado su vida al crimen y al engaño? Es un desafío, sin duda, pero no podemos simplemente ignorar su testimonio. Tenemos la obligación de analizarlo, de contrastarlo con otras fuentes, de buscar las piezas que faltan en el rompecabezas. Y quizás en ese proceso descubramos que la realidad es aún más compleja y sorprendente de lo que imaginábamos. Precisamente, y esa es la esencia de Deep Dive. No se trata solo de presentar información, sino de cuestionarla, de analizarla desde diferentes perspectivas, de buscar las conexiones ocultas y de ofrecer al oyente las herramientas para que pueda formar su propia opinión. En la próxima parte de este Deep Dive, analizaremos en detalle las acusaciones específicas que hace Rodríguez Orejuela en su carta y exploraremos las posibles consecuencias de sus revelaciones. No se pierdan la tercera y última parte de este Deep Dive, donde continuaremos desentrañando este complejo y fascinante caso. Y no olviden, si quieren profundizar en la historia de Colombia y sus complejidades, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Exacto, Voces de Colombia ofrece una mirada profunda y crítica a la realidad colombiana, con análisis, entrevistas y reportajes que te ayudarán a comprender mejor este fascinante país. Suscríbete a su canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y retomamos este deep dive en las profundidades del caso Rodríguez Orejuela, un caso que nos ha llevado a cuestionar la historia misma de Colombia. Ya analizamos las motivaciones detrás de su oferta, las posibles repercusiones políticas y el contexto histórico en el que se enmarca su confesión. Y ahora, en esta última parte, nos adentraremos en las acusaciones específicas que hace en su carta tratando de desentrañar la verdad de la ficción. Comencemos por el caso de Álvaro Gómez Hurtado, un magnicidio que conmocionó a Colombia en 1995 y que hasta hoy sigue sin resolverse. Recordemos que Gómez Hurtado era un líder político de gran relevancia, un crítico acérrimo del narcotráfico, imposible candidato a la presidencia. Su asesinato fue un golpe duro para la democracia colombiana. Y ahora Rodríguez Orejuela afirma tener información sobre este caso, información que podría cambiar nuestra comprensión de lo sucedido. Según las fuentes que hemos consultado, Rodríguez Orejuela dice poder revelar quiénes ordenaron el asesinato de Gómez Hurtado. ¿Te imaginas lo que significaría si esto fuera cierto? Sería un hito en la búsqueda de justicia en Colombia, pero también hay que ser cautelosos. Recordemos que Rodríguez Orejuela es un criminal convicto, un maestro de la manipulación. Sus palabras deben ser corroboradas con pruebas. Exacto, no podemos dar por sentado que dice la verdad, pero tampoco podemos ignorar la posibilidad de que tenga información crucial para resolver este caso. Y esto nos lleva a otro punto importante. Rodríguez Orejuela también menciona la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, un escándalo que dividió al país y que aún hoy genera controversia. El proceso Chomil,
como se le conoce, investigó la entrada de dinero del cartel de Cali a la campaña de Samper, pero si Rodríguez Orejuela tiene información que excede lo previsible, como él mismo dice, ¿qué implica eso? Podríamos estar ante la revelación de nombres que hasta ahora se han mantenido en secreto de conexiones ocultas entre el poder político y el narcotráfico. Sería un terremoto político, sin duda. Y esto nos lleva de vuelta a Andrés Pastrana, el otro expresidente mencionado en la carta. Recordemos que los hermanos Rodríguez Orejuela ya habían acusado a Pastrana de chantajearlos para que escribieran una carta falsa implicando a Samper en la financiación del cartel. Y ahora, con esta nueva carta dirigida a Petro, la pregunta es, ¿intentará Rodríguez Orejuela exponer el supuesto papel de Pastrana en esta trama de corrupción? Es una posibilidad que no podemos descartar y si sus afirmaciones resultan ser ciertas, podríamos ver cómo se derrumba la imagen de uno de los expresidentes más influyentes de Colombia. Sin duda, este caso tiene el potencial de reescribir la historia política de Colombia, pero más allá de las repercusiones políticas, lo que realmente importa es la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de estos crímenes. Exacto, los asesinatos, los secuestros, la corrupción, todo esto ha dejado una profunda herida en la sociedad colombiana y la confesión de Rodríguez Orejuela, aunque motivada por razones que aún desconocemos, podría ser un paso hacia la sanación de esas heridas. Es un camino largo y complejo, pero la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la reconciliación y la construcción de un futuro mejor. Y este deep dive nos ha mostrado solo la punta del iceberg. Queda mucho por investigar, mucho por analizar, muchas preguntas por responder. Pero esperamos que este deep dive te haya dado las herramientas para comprender la complejidad de este caso y para seguir explorando este capítulo crucial en la historia de Colombia. Y si quieres profundizar aún más en la historia de Colombia y sus complejidades, te invitamos a visitar el canal de YouTube Voces de Colombia, donde encontrarás análisis, entrevistas y reportajes que te ayudarán a comprender mejor este fascinante país. Apoya nuestro podcast Voces de Colombia para ampliar nuestra audiencia en YouTube. Danos un me gusta y suscríbete para que nos escuches. Hasta la próxima.